Entonces quisiera pedirle primero que me acompañe a hacer una oración y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable, nos instruya, nos enseñe esta noche. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, dándote muchas gracias por el privilegio de estar en tu casa, por el privilegio, Señor, de estar en comunión con nuestros hermanos, pero también yo quiero darte gracias por el privilegio de poder ministrar tu palabra, poder enseñar tu palabra a tu pueblo. Te ruego, Señor, que un espíritu de revelación y un espíritu de entendimiento venga sobre nosotros, nos ministre, Señor, conforme a lo que tú has determinado para tu iglesia, a fin de que no solamente oigamos tu palabra, sino que podamos oír y entender, para que a la vez podamos dar el fruto que tú esperas de nosotros. Yo te ruego, Señor, que nadie de esta congregación sea engañado, sea confundido por las doctrinas erróneas que han proliferado en este tiempo final, sino que la verdad apostólica, la doctrina apostólica a la que hemos sido entregados, sea, Señor, la que nos conduzca a alcanzar la meta final, que es alcanzar la estatura de un varón perfecto y la medida de la plenitud de Cristo, para que podamos ser llevados juntamente con Él en las nubes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quisiera empezar leyéndole unos versículos, y que no me voy a detener mucho acá, pero son versículos muy conocidos, usted los puede ver acá en la pantalla. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 13, puse yo acá, y vamos a ir resaltando algunas cosas conforme vayamos avanzando. Dice así la palabra del Señor: y Él, hablando del Señor Jesucristo, aquí está hablando en el contexto, usted lo puede ver, está hablando del Señor Jesucristo, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, quisiera dejar un momento la lectura acá y quisiera enfocarle el siguiente aspecto. Aquí se describe claramente en este pasaje 5 tipos de ministerios que el Señor constituyó, dio a su iglesia y que vendría a ser la estructura organizativa, digamos, de la iglesia de Cristo. Usted sabe que hoy en día las estructuras administrativas, las estructuras eclesiásticas varían mucho. Usted puede ver que hoy hay superintendentes, que hoy hay tal cosa, cosas que muchas veces no menciona la Escritura, pero que es importante que nosotros entendamos cuál fue la forma como el Señor dejó organizada la administración, el gobierno de su iglesia. Entonces, aquí vemos claramente, yo voy a ir rápido, como le decía, no quiero detenerme tanto en estos pasajes, sino solamente quiero tomarlo como una base para desarrollar algo más. Vemos claramente que hay 5 ministerios descritos en los versículos que acabamos de leer, específicamente el versículo 11, allí se mencionan esos 5 ministerios que usted ve en la pantalla: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En los siguientes versículos nos deja ver el propósito o los propósitos para los cuales fueron constituidos estos 5 ministerios. Y yo se los voy a presentar rápidamente acá. El primero de ellos dice que estos 5 ministerios fueron dejados por el Señor con el propósito de capacitar santos para la obra del ministerio. Es decir,
un solo hombre no puede hacer la obra del ministerio. Necesita equipar gente no solo como colaboradores, como ayudas ministeriales, sino también en algún momento habrán de ser hijos espirituales a los que habrá de dejarles un legado y que ellos puedan continuar la tarea que el Señor le ha encomendado. Ejemplos bíblicos podemos ver a un Elías y un Eliseo, que Elías, por ejemplo, cuando él andaba solo, llegó el momento en el que él se frustró, él quiso morirse, le pidió al Señor que lo matara, pero cuando Dios le proveyó de un hijo espiritual, porque él mismo le decía Padre mío, le decía Eliseo a Elías, Elías nunca más se sintió solo, nunca más él se sintió con deseos de morir, sino que encontró más que un acompañante y un colaborador, que la Biblia dice claro que vertía agua sobre las manos de Elías, más que un colaborador ministerial, encontró un hijo sobre el cual pudo caer el manto de Elías con una doble porción, con una doble intensidad de la unción que tenía Elías, y Eliseo continuó la obra que Elías había empezado en Israel. De la misma manera nosotros vemos a un apóstol Pablo con Timoteo, del cual él dice claramente que era su hijo amado y que hacía la obra con el mismo ánimo que él lo hacía. Entonces sobre Timoteo se ve que hay también un legado del apóstol Pablo. Entonces los 5 ministerios no son únicamente una persona que deslumbra y que es el centro de todas las atenciones, sino que cada ministerio debe estar consciente que necesita dejar un legado sobre un grupo de santos. Interesante la forma como se refiere acá. Uno de los requisitos, desde luego, es amar la santidad. Ok, entonces capacitar a los santos para hacer la obra del ministerio es uno de los objetivos. El segundo, yo le dije que no me iba a detener mucho, pero mire, siempre me pasa algo similar, ¿verdad? El segundo es edificar al cuerpo de Cristo. El propósito de los ministerios, mire hermano, ya me estoy deteniendo otra vez, ¿verdad? Pero perdone que se lo diga y espero con todo mi corazón no parecerle que estoy atacando o agrediendo a alguien en particular, sino me llama la atención que hoy en día muchas personas se presentan como apóstoles, como profetas, se presentan como ministros de Dios, pero con el único propósito de sacar un beneficio monetario, de sacar un beneficio material de las ovejas. Usted los puede ver en la televisión, en las llamadas telemaratónicas, que se presentan como ministros de Dios, pero lo único que enfatizan es que usted traiga su dinero, que usted venga para acá y que si usted quiere tal cosa, que traiga la ofrenda y el Señor lo va a hacer. Es lo único que está, hacia lo que están enfocados. Y realmente el objetivo de los ministerios es edificar al cuerpo de Cristo. No es sacar un beneficio de ellos, no es servirse de ellos, sino servirles a ellos. Ese es el propósito de los ministerios. Pero entonces, no me quiero detener más acá. Ahora quiero enfocarle otro aspecto que menciona aquí mismo, y es que el Señor pone aquí también un periodo, define el periodo en el cual van a estar vigentes esos 5 ministerios. Y yo se lo puse aquí abreviado porque no me cabría en ese cuadrito todas las situaciones, pero hasta que todos, y si usted nota, yo le puse con letras mayúsculas la palabra todos, hasta que todos lleguemos, y por lo menos menciona aquí 4 cosas, y que ya no pude ponerlas acá en esta diapositiva, pero usted puede ver que menciona hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, que en toda la iglesia de Cristo podamos creer lo mismo,
Que en toda la iglesia de Cristo podamos tener unidad en cuanto a lo que creemos, en cuanto a lo que predicamos, que haya unidad. Hasta que se alcance eso, tienen que estar vigentes necesariamente los 5 ministerios. Por eso es que no es válido cuando nosotros vemos, incluso, hermano, yo le digo, es Biblias de estudio muy connotadas, muy reconocidas, que dicen, por ejemplo, que en el año 100 después de Cristo es cuando termina la era apostólica, dicen ellos. Usted puede ver, incluso también, mire, hoy en las redes sociales usted puede tener acceso a prácticamente cualquier información. Y usted puede notar que allí hay ministros que predican y dicen, no, en este tiempo ya no hay apóstoles, en este tiempo ya no hay tales ministerios, y se les olvidan estos detalles. Por ejemplo, si tienen que estar estos 5 hasta que todos alcancemos la unidad de la fe, lo cual es muy evidente que no la hemos alcanzado todavía, entonces realmente no tiene un argumento de peso que ellos digan que ya no debe existir estos ministerios en la actualidad. Pero entonces, por lo menos hay 4 cosas que se debe alcanzar: la unidad de la fe, el conocimiento pleno del Hijo de Dios, la condición de un hombre maduro o la estatura de un varón perfecto, lo dicen otras versiones, y la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, mire hermano, esas 4 cosas, esos 4 pilares, esos 4 objetivos principales, la iglesia de Cristo necesita alcanzarlos de una u otra manera. Como diría mi pastor, con anestesia o sin anestesia, pero de una u otra forma la iglesia de Cristo tiene que alcanzar esas 4 condiciones, esas 4 facetas que acabamos de mencionar acá. Pero la clave está en entender que para alcanzar esos objetivos, Dios dejó estos 5 ministerios. Ahora, yo quiero detenerme acá y quisiera trasladarle algo que mi pastor, el apóstol Sergio, ha estado enfatizando un par de semanas atrás para acá. Y es lo siguiente: cuando nosotros vemos en la Escritura, dice claramente, por ejemplo, que el apóstol Pablo llegó y predicaba el evangelio en diferentes ciudades. Pero llegó a una ciudad llamada Berea. Y dice la Biblia que los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos día a día escudriñaban las Escrituras para comprobar si lo que el apóstol Pablo les estaba predicando era correcto o no era correcto. ¿Ha leído usted ese pasaje o no lo ha leído? ¿No? Ok, no se preocupe, mi propósito no es hacerle sentir mal. Al contrario, si usted no lo ha leído, para mí es un gusto poder leerlo junto a usted y que todos veamos de qué se trata. Déjeme ver si está por acá. No, perdón, mejor me voy a ir por el camino más fácil. Vamos a buscar acá bereanos. Ay, Dios mío, aquí no aparece con ese nombre. Aquí lo vamos a encontrar. Hechos capítulo 18. 17. Yo estaba buscando el 18, es en el 17. Mire cómo dice: Pablo y Silas en Berea es el título que presenta la Biblia de las Américas, y dice lo siguiente: enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Mire hermano, de veras que qué ministros los que nos han antecedido. Ellos no perdían el tiempo. No era que, bueno, hoy llegué, me voy a instalar, primero quiero ver si hay un buen hotel donde me puedo quedar, un par de días de descanso y luego empiezo a predicar.
en cuanto llegaron de una vez a buscar una sinagoga y a empezar a predicar el evangelio. Y entonces, mire lo que dice de los bereanos: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, mire, hermano, aquí es donde yo quiero llamar su atención a esto. Incluso voy a resaltarle acá con algún colorcito para que podamos verlo. No voy a poder con esto. Déjeme ver. No me deja la opción acá, perdone, pero lo vamos a dejar aquí. Lo que quiero resaltar es escudriñando diariamente las escrituras. Ahora, paremos un momento. ¿A qué escritura se refiere? Ayúdeme usted, por favor, a que desglosemos esto. ¿A qué escritura se refiere? Al Antiguo Testamento. ¿Quién me respondió? Perdón. Perfecto. Porque en el momento que el apóstol Pablo estaba predicando, no existían las epístolas que él habría de escribir después y que habrían de conformar en su mayoría lo que nosotros conocemos en la actualidad como el Nuevo Testamento. No existían. Es más, aunque el apóstol Pablo escribió varias cartas, no todas sus cartas fueron incluidas en lo que se conoce como el canon bíblico, sino el canon bíblico, los 66 libros que conforman la Biblia que usted y yo usamos, eso se definió aproximadamente hasta en el año 325 de la era cristiana, en lo que se conoció como el Concilio de Nicea, en donde un grupo de hombres temerosos de Dios, orando, buscando al Señor en oración, en angustia y qué sé yo cuántas cosas más, lograron definir por el Espíritu cuáles eran los 66 libros que habrían de conformar la Biblia, es decir, 27 del Nuevo Testamento que habrían de sumarse al Antiguo Testamento. Pero cuando Pablo llegó a predicar a Berea, la escritura que ellos tenían como base era el Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento como nosotros lo conocemos en la actualidad. Entonces, eso quiere decir, y aquí aprovechando que ya me salí de la presentación, le quiero leer otro versículo para que usted vea la relación que tiene esto. Hebreos capítulo 4, está hablando desde luego el apóstol Pablo a los hebreos y dice, verso 1, por tanto, hermanos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad, oiga esto, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Cuando usted lee el contexto, él está hablando de los israelitas que vivieron incluso en el tiempo de Moisés, que cruzaron en el desierto, pero que Dios no se agradó de ellos, y entonces dijo en su ira, no entrarán en mi reposo. De eso está hablando en el contexto, en el capítulo 3. Pero entonces dice, bueno, los versículos siguientes también menciona esto, pero lo que yo quiero resaltar es que a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Esa palabra que aquí se traduce buena nueva en griego es evangelio. En otras palabras, a los israelitas en el tiempo de Moisés, en lo que nosotros conocemos como el antiguo pacto, les fue anunciado el mismo evangelio que nosotros hemos recibido en la actualidad. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es que el mismo evangelio que usted y yo hemos recibido en este tiempo es el mismo que le fue predicado a Israel.
Eso quiere decir que la enseñanza que el apóstol Pablo le da a los efesios de que hay 5 ministerios para edificar a la iglesia, para equipar santos, eso no es algo nuevo. Es decir, esto no fue invención del apóstol Pablo. Eso ya estaba contenido en el evangelio que recibió Israel en el desierto. Eso ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, desde luego, a través de sombras, a través de figuras, a través de semblanzas que ellos tenían que entender por el Espíritu. Pero ya estaba allí, porque de no ser así, ¿cómo comprobaban los de Berea si era correcto lo que Pablo predicaba o no? Y aquí, bueno, conversábamos con los hermanos con quienes fuimos, el pastor Martín, hermano Pablo, que nos acompañó amablemente también. Conversábamos en el camino, por ejemplo, eso quiere decir que cuando el apóstol Pablo habla de la Santa Cena y enseña de la Santa Cena en 1 Corintios 11, eso tenía que estar escrito, fundamentado en el Antiguo Testamento. Cuando el apóstol Pablo dice que la mujer que ora o profetiza con su cabeza descubierta deshonra a su cabeza, eso tenía que estar en el Antiguo Testamento. Cuando el apóstol Pablo habla de la resurrección de los muertos, eso estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando él habla de 5 ministerios, y aquí vuelvo a la presentación, cuando él habla de 5 ministerios, eso tenía que estar necesariamente en el Antiguo Testamento. Y entonces yo quiero presentarle una figura extraordinaria que nosotros encontramos en el tabernáculo de Moisés, que nos describe, más que quizás el carácter, las funciones que deben realizar esos 5 ministerios en la iglesia. No sé si me doy a entender con lo que le acabo de decir. Amén. Ok, entonces en el tabernáculo de Moisés, usted sabe que había muchísimos utensilios, muebles, instrumentos que servían para el servicio del santuario. El Señor fue tan cuidadoso que le dio aún las medidas a Moisés de las cortinas, le dio la cantidad de broches que debían utilizar para unir una cortina con otra, le dio todo bien detallado para que él lo hiciera de esa manera. Pero de todos los instrumentos, todo el mobiliario, todos los utensilios que se usaban en el tabernáculo de Moisés, solo aparecen 5, de los cuales se dice que fueron labrados a martillo. Entonces, de eso es de lo que yo quisiera hablarle. El título que yo le puse a este tema, a esta enseñanza, es labrados a martillo. Solo hay 5, no hay uno más ni uno menos, solo hay 5 instrumentos en el tabernáculo de Moisés que eran labrados a martillo. Y como yo ya me conozco que no me da tiempo muchas veces a terminar los temas, le quiero presentar rápidamente los elementos y las citas bíblicas en donde usted puede corroborar lo que yo le estoy exponiendo en este momento. Esos 5 instrumentos labrados a martillo eran, número 1, los pongo acá, como dirían en las películas, ¿verdad?, en orden de aparición, en el orden como aparecen descritos en la Biblia, no necesariamente en orden de importancia o en el orden en que deban estar los ministerios. Pero el primero que usted puede encontrar, y lo vamos a leer en un momento, son los querubines de oro. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 25, versículo 18. El segundo del que se menciona es el candelabro de oro. Eso está en el libro de Éxodo, nuevamente capítulo 25 y versículo 31. El tercero, el efod de oro, aunque en realidad no era todo el efod, sino una parte que vamos a ver si el Señor nos ayuda. El efod de oro, Éxodo capítulo 39, versículo 2.
Número 4, las trompetas de plata. Eso lo encontramos en el libro de Números, capítulo 10 y versículo 1. Y finalmente, una cubierta de bronce que se le puso al altar de bronce en Números, capítulo 16 y versículo 39. Si usted tiene el tiempo más adelante en casa, usted lo puede investigar y usted puede ir leyendo cada uno de estos versículos y se va a dar cuenta que no aparece ningún otro instrumento en todo el tabernáculo de Moisés que haya sido labrado a martillo, solo estos 5. Ahora, aquí viene otro punto importante. ¿Qué representa el hecho que hayan sido labrados a martillo? Porque en primer lugar, desde luego, entendemos que el martillo es un instrumento que sirve para golpear. Pero, por ejemplo, si aquí hay alguien que trabaja en joyería, sabrá que para darle forma a una joya, para darle forma a un anillo o el grabado de un anillo, incluso tienen diferentes clases de martillos con los cuales le dan forma a lo que están grabando en aquella pieza. Pero quisiera leerle este versículo en el libro del profeta Jeremías, capítulo 23 y versículo 29, en donde el Señor dice: no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Entonces, yo quisiera llamar su atención aquí a estos dos aspectos. En primer lugar, está hablando mi palabra. No es mi palabra. Ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Perdone. No sé qué hice. A ver. Mi palabra. Y la compara con dos cosas. Primero, con el fuego. Pero también su palabra, dice el Señor, es como un martillo que despedaza la roca. En otras palabras, lo que quiere decir esto es que los 5 ministerios que Dios ha constituido para la edificación de su iglesia no se forman necesariamente con un vasto nivel académico, no se forman necesariamente en una facultad de teología de alguna universidad, no se forman necesariamente por la cantidad de años que tengan en el evangelio, sino se forman con el impacto que la palabra produce en el corazón de cada uno de ellos. Es ese martillo que el Señor dice claramente que es su palabra, el que va a formar los ministerios que Dios va a levantar en su momento para la edificación del cuerpo de Cristo y para equipar santos para la obra del ministerio. Entonces, es interesante que esos 5 instrumentos eran labrados a martillo, era la forma, como la manera, mejor dicho, como se les daba forma a esos instrumentos. Y de la misma manera, le puedo decir yo, aplicado esto a nuestro tiempo, debemos entender que es la palabra de Dios la que va a formar en nosotros la imagen del Hijo, la imagen de Cristo, y por eso tan importante la palabra. Por eso es tan importante la enseñanza, y como platicábamos también con los hermanos el día jueves, tan importante que entendamos la palabra. Porque mire, hermano, cuando usted ve que el Señor explica la parábola del sembrador, Él dice que aquella semilla que cae junto al camino representa a la gente que oye la palabra pero no la entiende. Entonces viene el enemigo y roba lo que había sido sembrado en el corazón de aquella gente. Pero cuando usted ve el último grupo, la buena tierra, dice el Señor claramente que eso representa a los que oyen la palabra y la entienden, y esos son los que dan fruto.
Entonces, hermano, es de vital importancia que usted y yo, cuando oímos una predicación, cuando oímos la exposición de un mensaje, entendamos. Y mire, hermano, yo sé que a veces en un servicio, en un grupo considerable de personas como lo está hoy acá, a veces es difícil como poder detenernos y explicar si alguien no entendió, pero es importante que si usted no entiende algo, después busque a su pastor o busque alguna de las ayudas pastorales que le puedan explicar para que usted pueda dar fruto de aquella palabra que recibió. Entonces, de la misma manera, la palabra en su faceta de martillo, porque usted sabe que también la palabra se compara con otras cosas. La palabra es como una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra aquí mismo se describe que es como fuego. La palabra también se compara con el agua, que dice Efesios 5:25 en adelante, que Cristo se habrá de presentar a sí mismo a su iglesia, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, habiéndola purificado mediante el lavamiento del agua por la palabra. Entonces la palabra también está representada por el agua. En fin, lo que quiero resaltar es, en la faceta de martillo, la palabra es la que le va a dar forma a usted y a mí, y específicamente aquí lo estamos enfocando a los ministerios que Dios va a levantar. Por eso, mire, hermano, cuando alguien se presenta como un ministro de Dios, pero no conoce la palabra, o su mensaje no está fundamentado en la palabra, yo no le digo necesariamente que sea un ministro falso. Puede ser que sencillamente tiene el llamado genuino de parte de Dios, pero no ha sido completamente equipado por otros ministerios como lo vimos en un principio. Pero en algunos casos sí. Le puedo decir, hay algunos que solamente enfatizan algunas cosas, pero nunca hay una exposición de la palabra para formar el carácter de Cristo en la iglesia. Yo sé precisamente que hay muchos que no son verdaderos ministros del Señor. Por eso, uno de los parámetros que nosotros debemos considerar es la palabra. La palabra que sale de la boca de alguien que dice ser un ministro del Señor es un parámetro que nos puede determinar si verdaderamente lo es o no lo es. Ok, pero entonces dejemos esto acá y déjeme avanzar un poquito más con lo que estábamos hablando. Bueno, ya le puse una diapositiva con el listado de los 5 elementos labrados a martillo. Entonces veamos el primero de ellos. Los querubines de oro. No sé cómo voy de tiempo, Martincito, porque se me está reiniciando el cronómetro acá a cada momento. Entonces, la verdad es que ya perdí un poquito la cuenta, pero no quiero abusar del tiempo. Los querubines de oro. Veamos los versículos. Éxodo capítulo 25, versículos 18 en adelante. Está hablando el Señor a Moisés y le dice: harás igualmente 2 querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos de una sola pieza. Leamos los siguientes versículos. Y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Verso 22 todavía. Allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré
acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Ok, paremos acá y déjeme regresar a esta imagen para poder explicarle un poquito lo que se está mencionando allí. En primer lugar, estaba el arca del testimonio, el arca del pacto, el arca de la alianza, como le llaman según las diferentes versiones, que era una urna, era como decir, como ver un cofre, más o menos, como ver esto. Estaba hecho de madera de acacia, recubierta con oro por dentro y por fuera. Y el Señor le dijo a Moisés: allí vas a colocar dentro del arca, dentro de ese cofre, vas a colocar el testimonio que yo te voy a decir más adelante. Pero sobre el arca tenía que poner Moisés una cubierta, una tapa. Y esa tapa era el propiciatorio, era como una tablita, pero que interesante, lo que acabamos de leer tenía que ser de una sola pieza juntamente con los querubines. Entonces, si usted me permite más o menos resaltarlo acá, diríamos que esta partecita, uy Dios mío, que yo estoy más o menos resaltando acá, esto era el propiciatorio. No sé si se logra ver ahí lo que más o menos resalté. Si no, voy a tratar de usar otro marcador, otro color. Entonces, ese era el propiciatorio. Y sobre el propiciatorio estaban los querubines con sus alas extendidas cubriendo el propiciatorio. Ahora, cuando el sumo sacerdote entraba una sola vez al año detrás del velo, él tenía que colocar la sangre del sacrificio, la sangre del cordero que había sido inmolado en el altar de bronce. Él tenía que colocar la sangre aquí, sobre el propiciatorio, y los rostros de los querubines estaban viendo hacia ese punto donde se colocaba la sangre, y con sus alas cubriendo el propiciatorio. Pero ¿qué es lo último que leímos? Por lo menos en el versículo 22, que fue el último que leímos, el Señor le dice a Moisés: allí me encontraré contigo, de en medio del propiciatorio te hablaré y te diré todo lo que yo daré por mandamiento a los hijos de Israel. Entonces, mire, aquí hay cosas bien interesantes, porque veamos cuál era el testimonio que el Señor le dijo después a Moisés que tendría que poner ahí. Miremos rápidamente esto. Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 3 y 4. Dice: detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía, y aquí le voy a resaltar nuevamente para que usted vaya viendo conmigo, contenía el maná, contenía la vara de Aarón que reverdeció, y contenía las tablas del pacto. Esos tres elementos estaban dentro del arca. El propiciatorio era la cubierta del arca y los querubines cubrían el propiciatorio. ¿Me doy a entender con esto? Amén. Ok. Pero mire, hermano, sinceramente, esos tres elementos que estaban allí adentro del arca eran el testimonio, eran el recordatorio
de 3 de los pecados más terribles que cometió Israel en el desierto. Cuando usted ve el maná, por ejemplo, lo que sucedió fue que cuando ellos iban en el desierto, llegó el momento en el que dijeron: ¿por qué nos sacaste? Le dijeron a Moisés: ¿por qué nos sacaste de la tierra de Egipto, en donde teníamos pan y carne en abundancia y comíamos gratis de la carne y de los ajos, las cebollas de Egipto? Y entonces el pueblo se rebeló y pidió comida, y entonces el Señor le dijo a Moisés que les iba a dar, pero les iba a dar el maná, y ese maná tenían que tomar una parte y tenían que colocarla dentro del arca como un testimonio, desde luego como un recordatorio de la provisión sobrenatural del Señor. Pero hermano, eso involucraba el recordatorio de qué era lo que ellos habían hecho y por qué razón Dios había enviado el maná en respuesta a la rebelión del pueblo. En segundo lugar, la vara de Aarón que retoñó o que reverdeció. Usted recordará que este fue otro problema que pasó en medio del pueblo. Había un grupo, había 3 personajes, que eran Coré, Datán y Abiram, que eran levitas, pero ellos quisieron tomar la posición del sacerdocio que le había sido confiado a la casa de Aarón. Y entonces el Señor les dijo por medio de Moisés que habrían de llevar cada quien una vara con el nombre de la tribu de Israel a la que pertenecían, y que el Señor iba a dar la respuesta de quién era la tribu que él había escogido, la casa que había escogido para que pudieran ser sacerdotes. Y en una noche la vara de Aarón reverdeció, y entonces los que se habían rebelado, los que habían querido usurpar la función sacerdotal, fueron cortados de entre el pueblo. Usted conoce la historia, fue algo terrible lo que sucedió. Y entonces la vara de Aarón que retoñó, la colocaron dentro del arca. Otro recordatorio de algo terrible que había pasado. Y las tablas del pacto. Ahora, si usted recuerda, las tablas del pacto, estas que estaban ahí, fueron las que tuvo que hacer Moisés. Porque cuando él subió al monte, Dios hizo las tablas y escribió las tablas, los mandamientos en las tablas de piedra. Pero cuando Moisés llega al campamento y ve que Israel había hecho un becerro de oro, él arrojó las tablas contra el suelo y las quebró. Entonces el Señor le habla y le dice: ahora hazte 2 tablas de piedra nuevamente, y yo voy a volver a escribir en ellas los mandamientos que yo doy para los hijos de Israel. Y una vez escritas, cuando ya vino después el arca del testimonio, tuvo que colocar ahí las tablas. Pero otra vez, eso era el recordatorio de algo terrible que había pasado, una idolatría de dimensiones inimaginables que cometió Israel. Ahora, ¿qué significa todo esto? Porque ahí estaban esos 3 elementos, esos 3 recordatorios. Cualquiera que las viera se recordaría de lo que había pasado en medio del pueblo. Pero justamente por eso estaba el propiciatorio, cubriendo. Y sobre el propiciatorio era donde el sacerdote rociaba la sangre del cordero, para que Dios, el Padre, no viera el recordatorio de los pecados del pueblo, sino que viera la sangre de un cordero inocente que estaba cubriendo aquel testimonio, aquel recordatorio del pecado. Entonces, mire hermano, en primer lugar, el propiciatorio, por eso es que también se le conoce como el asiento de la misericordia, porque allí era donde Dios manifestaba su misericordia, cubriendo el pecado del pueblo, haciendo como quien dice, no caso omiso, sino que olvidando, borrando, perdonando el pecado del pueblo cada vez que la sangre del cordero era rociada sobre el propiciatorio. Pero aún sobre el propiciatorio
estaban los querubines. Y entonces aquí yo quiero regresar a los versículos que estábamos viendo al principio. Déjeme ver si era este. Sí, este es. En donde dice, y los querubines, recuérdese, los querubines eran labrados a martillo. Representan uno de los ministerios que mencionamos en Efesios. Y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba. Y entonces yo quiero resaltar aquí esta palabrita: cubriendo. Cubriendo el propiciatorio. ¿Por qué razón? Porque mire, hermano, sin lugar a dudas, todos nosotros, los que en algún momento le entregamos nuestro corazón al Señor Jesucristo, somos salvos. Tenemos la vida eterna. Pero aún sobre eso se necesita una cobertura. Se necesitan alas que cubran aquel propiciatorio. Y lo interesante de esto, yo quiero tal vez pasar a la siguiente diapositiva, es que el Señor le dice a Moisés: allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de en medio de aquel lugar en donde hay una cobertura dada por las alas de los querubines, de allí, de entre los querubines, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Entonces, yo quiero que note las dos cosas que le resalté, las dos palabras. En el versículo anterior resalté la palabra cubrir o cubriendo, y en este versículo mandamientos. Porque entonces ahora yo quiero que veamos este otro versículo. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas, y el mandamiento. Aquí nuevamente quiero resaltar el mandamiento del Señor y Salvador, declarado por vuestros apóstoles. Entonces, los querubines de oro, labrados a martillo, estaban tipificando, prefigurando el ministerio apostólico, que da cobertura a todos aquellos que han sido salvos por medio de la fe en el sacrificio del Cordero, que aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, pero que aún necesitan una cobertura desde la cual, desde el lugar donde hay sombra, desde el lugar donde hay cobertura, de allí el Señor va a hablar lo que habrá de ser mandamiento para los hijos de Israel. Por eso, mire, hermano, tan importante que es, y eso lo decía yo en un principio, eso era parte de lo que platicábamos con el pastor Martín días atrás, antes de que yo pudiera venir. Estábamos preparándolo el retiro, poniéndonos de acuerdo en algunas cosas, y yo le decía: mira, yo tengo el deseo, siento en mi corazón algo muy, muy fuerte, muy intenso, de poder reforzar la enseñanza acerca de los 5 ministerios, porque, hermano, esto es vital. Es de vida o muerte. La iglesia de Cristo necesita estar cubierta por alas apostólicas. La iglesia de Cristo necesita tener un lugar en donde haya una sombra apostólica, y que de allí viertan los mandamientos que Dios tiene para este tiempo, porque aquí no quiere decir que nosotros tengamos que guardar los 10 mandamientos que le fueron dados a Israel en el antiguo pacto. Porque si no, ¿cómo dejaríamos el hecho que a Israel le dijeron que tenía que guardar el sábado? Eso tiene que tener una explicación. Pero lo que yo quiero resaltar acá es que los querubines, labrados a martillo,
no eran fabricados según el criterio humano, no eran fabricados por creación humana, sino que Dios le dijo claro a Moisés, tenían que ser labrados a martillo. Representan a los apóstoles que cubren el propiciatorio, que cubren el asiento de misericordia y que de allí vierten los mandamientos para la iglesia de Cristo en este tiempo. ¿Me doy a entender con esto, hermanos? Amén. Ok. Ay, Dios mío, ¿cómo voy de tiempo? ¿Cuánto tiempo llevo? 40 y pico de minutos. Ok, no quiero excederme, entonces creo que solo me va a dar tiempo a mencionarle uno, o tal vez solo le menciono a grandes rasgos para que usted vaya viéndolo en casa más detenidamente. El segundo que mencionamos, el segundo que aparece es el candelabro de oro. Éxodo 25, 31. Veamos los versículos y creo que aquí no me va a dar tiempo, no me quiero detener mucho a explicarlo porque quisiera por lo menos describirle de forma general los otros también. Harás además, verso 31, harás además un candelabro de oro puro. El candelabro, su base, su caña han de hacerse labrados a martillo. Sus copas, sus cálices y sus flores serán de una pieza con él. Entre paréntesis, hago una pausa acá, y si usted recuerda, lo mismo decía de los querubines. Los querubines, junto con el propiciatorio, habrán de hacer de una sola pieza. Esto nos habla de unidad, no mezclas. No se trata de unificar dos elementos distintos, sino que sean formados como una sola pieza, un solo elemento, no mezclas de diferentes cosas. Entonces, aquí en este caso, el candelabro, ya me pasé al siguiente, pero déjeme regresar. El candelabro, sus copas, sus cálices y sus flores serán de una sola pieza con él. Y saldrán de sus lados 6 brazos, 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro de otro lado. Mire, es interesante y solo se lo menciono porque no tengo el tiempo como para explicarle con tanto detalle lo que significa esto, pero se lo menciono de esta manera. Cuando usted ve la forma del candelabro, de hecho quiero regresar acá, aunque allí se ve muy pequeñito, no se logra apreciar con tanto detalle. Lo que el Señor le dice a Moisés, cómo tenía que hacer el candelabro, usted se va a dar cuenta, y tal vez voy a volver a este versículo, porque quiero resaltar estos elementos. El candelabro tenía que tener copas, tenía que tener cálices y tenía que tener flores de almendro. Pero cuando usted sigue leyendo los versículos, se va a dar cuenta que por todo había 22 copas, 22 cálices y 22 flores de almendro, sumados 66 elementos, que son figura de los 66 libros que contiene la Biblia. Y algo más, bueno, ahí tendríamos mucho que hablar, pero resulta que la palabra que aquí se tradujo candelabro, esta que usted ve acá, harás un candelabro, es una palabra hebrea que se dice menorá, y es la raíz de la palabra que en el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Ahí utiliza una palabra hebrea que se dice nerá, es la base de menorá. En otras palabras, lámpara.
un candelabro, una nerá, es tu palabra para mí. Y cuando vemos que el candelabro tenía 66 elementos, no podemos más que concluir que el candelabro es una figura de la palabra escrita, de la palabra profética más segura. Ahora, el ministerio encargado de explicar cada una de esas figuras y cada uno de esos 66 elementos es el ministerio del maestro. Es el que llega a profundizar, llega a los detalles más insospechados y los puede explicar y decir esto representa esto, esto representa lo otro. Ese es el ministerio del maestro y está tipificado por el candelabro de oro labrado a martillo. Amén. Ok, voy a ir avanzando por causa del tiempo y solo quiero avanzar con lo siguiente. El efod de oro, aunque yo le decía, en realidad no es el efod completamente de oro, sino unos elementos que formaban parte de él. Eso está en Éxodo capítulo 39, versículos 2 y 3. Leamos los versículos. Éxodo 39, 2. También hizo el efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Y batieron, dice esta versión, la Biblia de las Américas, hay otras versiones que literalmente dicen labraron a martillo láminas de oro y las cortaron en hilos para entretejerlas con la tela azul, púrpura, escarlata y el lino fino, obra de hábil artífice. Ahora, ¿qué representa esto? Los hilos de oro labrados a martillo que estaban en el efod de oro del sacerdote. Y es interesante que esta vestidura, el efod y todo lo demás que usaba el sacerdote, lo usaba para entrar al santuario, incluido el pectoral, en donde tenía el Urim y el Tumim, dos piedras que el Señor utilizaba para enviar una palabra, una respuesta hacia cosas que no se podían discernir naturalmente. En otras palabras, esto nos habla del ministerio profético, porque lo que Dios hablaba por medio del Urim y el Tumim es lo que se conoce en algunos casos como oráculos. Es cuando Dios envía una respuesta ante alguna situación específica, algo que no se puede discernir por medios naturales, y entonces de una forma sobrenatural Dios pone la palabra para la necesidad específica. Esto nos habla del ministerio del profeta. Cuando Dios envía una palabra, cuando Dios declara por medio de una verdadera unción profética algo que es oculto, algo que no es conocido para alguien, Dios lo declara a través de este ministerio. ¿Me doy a entender con esto, hermanos? Amén. Voy concluyendo por causa del tiempo. Veamos el siguiente: las trompetas de plata. Libro de Números, capítulo 10, versículos 1 y 2. Voy rápido, hermano, para no abusar del tiempo, y yo sé que ya es algo tardecito también. Dice: y siguió el Señor hablando a Moisés, diciendo: hazte 2 trompetas de plata, las harás labradas a martillo, y te servirán para convocar a la congregación y para dar la orden de poner en marcha los campamentos. Esto, sin lugar a dudas, nos habla del ministerio del pastor. ¿Por qué razón? Porque el pastor, una de las cosas que hace es convocar a la congregación. El pastor lo que hace es congregar, reunir, y para eso eran las trompetas de plata. Aparte que eran un instrumento usado para indicar cuando tenían que mover el campamento.
Y finalmente, perdone que no me detenga mucho a explicar estos, la cubierta del altar de bronce. Números 16:39. Obviamente, por eliminación, diríamos, el único que nos falta es el evangelista, y desde luego tiene que ser lo que lo represente. Pero veamos los versículos y expliquémoslo por qué. Números 16:39. El sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce que habían presentado los que fueron quemados, y a martillo los hicieron una cubierta para el altar, como recordatorio para los hijos de Israel de que ningún laico que no fuera descendiente de Aarón debería acercarse a quemar incienso delante del Señor, para que no le sucediera como a Coré y a su grupo, tal como el Señor se lo había dicho por medio de Moisés. Déjeme recordarle algo que ya mencionamos, pero déjeme recordarle qué es lo que está sucediendo acá. Este personaje Coré, que cuando vemos detenidamente era primo de Moisés y de Aarón, él quiso tomar el sacerdocio, la función sacerdotal. Y entonces Dios, de una forma sobrenatural, mostró quién era a quien él había escogido, y Moisés le dijo al Señor que si ellos morían de una forma natural, entonces eso iba a ser como una especie, si sucedía algo sobrenatural, algo nunca antes visto, iba a ser una confirmación de que Dios había escogido a Moisés y a Aarón para que ellos fueran los que dirigieran al pueblo. Entonces dice la Biblia que se abrió la tierra y se los tragó vivos la tierra a Coré, Datán, Abiram y a sus familias, y ellos fueron vivos, descendieron vivos al Seol. Entonces, como ellos habían llevado incensarios y los habían presentado delante de la presencia del Señor, los incensarios habían quedado santificados. Entonces la instrucción del Señor era que no desecharan los incensarios, sino que tomaran un martillo y empezaran a martillar hasta que se hicieran uno, como eran de bronce, que se hicieran, si me permite utilizar este término, que se amalgamaran con la cubierta de bronce que ya tenía el altar. Ahora, el altar, sin lugar a dudas, está relacionado con el sacrificio. En ese altar es donde se inmolaba el cordero. En ese altar es donde se quemaba la carne del cordero, donde se presentaba el holocausto. Por eso se le llama también el altar del holocausto. Y esto nos habla, sin lugar a dudas, del mensaje de la salvación a través del sacrificio del Señor Jesucristo, lo cual lo anuncia principalmente el ministerio del evangelista. Entonces, yo quiero concluir acá, como le decía, por causa del tiempo, no quiero abusar del mismo, pero quisiera recordarle que en este tiempo, el evangelio que usted y yo hemos recibido, al igual que los de Berea, nosotros deberíamos corroborar en las Escrituras si lo que se nos está predicando es así o no es así. Si lo que se nos está predicando tiene una base bíblica, entonces nosotros al corroborarlo debemos aceptarlo. De lo contrario, creo que nosotros deberíamos ser cuidadosos y quizás aún desechar algunas cosas que se predican sin un fundamento bíblico verdadero. Pero lo que yo quiero enfatizar es que para este tiempo Dios ha levantado, y no solo para este tiempo, a lo largo de los 2000 años y tantos que tiene la iglesia de existir sobre la tierra, Dios ha dejado esos 5 ministerios y seguirán funcionando hasta que todos alcancemos la unidad de la fe, el conocimiento pleno del Hijo de Dios, la estatura de un varón perfecto y la medida de la plenitud de Cristo. Afortunadamente, y creo yo que eso es una bendición extraordinaria, el Señor nos ha permitido entender esto y recibir esa administración. Entonces yo quisiera orar en esta noche
Quisiera pedirle a mis hermanos de alabanza que me ayuden, por favor, a ministrar con la música.